Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Eclesiastés en el capítulo 10 y vamos a tomar de base solo 3 versículos, pero vamos a continuar todo el estudio hasta el capítulo 20. Así que los invito a que abran sus Biblias en Eclesiastés capítulo 10 y vamos a leer los versículos 9 al 11. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eclesiastés 8, Eclesiastés 10, versículo 9. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar reunidos, Señor, por esta gran oportunidad y privilegio que nos das de tener esta gran libertad, Señor, de poder expresar tu palabra, Señor, de poder aprender de ella, de poder hablar de tu palabra, Señor, que sabemos que es tu voluntad. Gracias por permitirnos estar reunidos. Te pido, Señor, que tú hables, Señor, a través de este siervo inútil, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio nuestro, Señor, y que tome la atención de nuestra mente y nuestro corazón para que salgamos muy edificados, Señor, con la enseñanza que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues estamos estudiando el capítulo 10 del libro de Eclesiastés. Y en todo este libro, hermanos, pues una de las narrativas claves, una de las expresiones parece ser favoritas del rey Salomón es la frase debajo del sol. Esa frase se repite en varias ocasiones a través de todo el libro y al parecer el rey Salomón nos hace pensar con esta frase que es debajo del sol, nosotros entendemos que se refiere a la vida cotidiana en la tierra, pero sin tener en cuenta a Dios, es decir, la vida común, sin tener a Dios en la vida, ¿no? Otra frase muy común dentro de Eclesiastés es la frase vanidad de vanidades. Y la idea que quiere dar a entender aquí el escritor es que todo lo que hacemos es frustrante. Siempre nos va a hacer falta algo. Siempre vamos a estar incompletos. Otra frase también muy redundante del escritor es la frase aflicción de espíritu, en la cual puede manifestarse como una profunda tristeza, una profunda pena o una angustia que afecta el estado de ánimo. Hasta donde hemos estudiado, estas frases han sido comunes. Así que parece ser que el escritor nos quiere enseñar que si unimos estas tres ideas, entonces quiere decir que todo lo que se hace debajo del sol, aclarando, sin Dios, es frustrante y es una fatiga, un cansancio de espíritu que nunca nos va a terminar de llenar si no tenemos a Dios. Nos emocionamos con algo, pero al final, cuando se cumple esa meta, vemos que no hay una satisfacción. Así que hasta donde nos está instruyendo el rey Salomón, este libro o lo que él proclama en los primeros 9 capítulos, parece ser que dice que la vida no tiene sentido, hermano. Su recomendación es vive la vida, ¿no? Gózate, come, bebe, disfruta de tu trabajo porque vas a morir y hasta ahí vas a llegar. Hasta ahí es el razonamiento del rey Salomón, pero sin considerar a Dios en todo lo que hacemos. El capítulo 10, hermanos, se caracteriza porque contrasta las acciones de un sabio contra las acciones de un necio, la sabiduría contra la necedad, como vimos la semana pasada. El capítulo 10 nos va a hablar sobre las ventajas de ser sabio y las desventajas de ser un necio. Y a partir de este capítulo vamos a observar algo muy interesante, hermanos, porque la narrativa del rey Salomón empieza a cambiar. En los primeros 9 capítulos, Salomón está haciendo comparaciones de la vida, empieza a sacar algunas frustraciones, empieza a sacar que la vida
tiene muchos problemas, que la vida pasa por ciertas circunstancias y que no hay satisfacción en ella. Y en el capítulo 10, a partir del capítulo 10, la forma en que se expresa el rey Salomón es diferente porque empieza a dar instrucciones de vida y esencialmente nos empieza a recomendar que seamos sabios, que seamos prudentes. Así que el propósito de este capítulo 10, hermanos, es que nos quiere enseñar el rey Salomón a que vivamos sabiamente en un mundo lleno de necedad, aplicando algunos principios prácticos. Si nos vamos un poquito hacia atrás en el capítulo 9, nos quedó muy claro que la sabiduría es más valiosa que la fuerza militar, que el poder político, que el afán humano, pero tiene algunas limitaciones. Y esas limitaciones de la sabiduría pues redunda en muchos aspectos. Por ejemplo, en el capítulo 9 el rey nos hablaba sobre una persona pobre que tuvo la capacidad, debido a su sabiduría, de librar a su pueblo de una guerra o de una invasión. Qué curioso, era muy sabio, pero pues era muy pobre. Entonces, como que la sabiduría no le ha ayudado mucho a prosperar a este hombre. Esas son algunas de las limitaciones a las que el rey Salomón reflexiona y dice como que esto no cuadra, ¿no? Esa persona es muy sabio y está hasta abajo. Es una persona insignificante en esa ciudad. Entonces, a raíz de eso viene una pregunta. Entonces, si la sabiduría tiene ciertas limitaciones, hermanos, entonces, ¿es necesaria la sabiduría para nosotros? Hasta el capítulo 9 el rey Salomón se está cuestionando esas cosas, sigue hablando vanidad de vanidades, todo es vanidad, y parece ser que se está quejando, ¿no? Él, como el hombre más sabio del mundo hasta la fecha, pues dice, pues, ¿de qué me ha servido, no? Todo sigue igual, los que están gobernando no deberían de estar gobernando, todo parece ser que está al revés, hasta el capítulo 9 es lo que parece que está concluyendo el rey Salomón. Sin embargo, la sabiduría, hermanos, nosotros entendemos que Dios nos las ha dado y considera que es muy necesaria para nuestras vidas. Pero como dice el capítulo 9 tiene cierto, bueno, como nos da a entender el capítulo 9 tiene ciertas limitaciones. Entonces, por lo tanto, la sabiduría es muy necesaria para nuestras vidas, hermanos, pero no es suficiente. No es suficiente porque le falta algo. Y hasta el capítulo 9 Salomón ha dejado un componente muy importante y de ahí viene su frustración, que no ha mencionado a Dios en la vida del hombre. Y nosotros sabemos que todo esto que está escrito en Eclesiastés es la experiencia personal de vida del rey Salomón, un hombre que tenía toda la riqueza del mundo. Sabemos que el hombre más rico del mundo, el hombre más sabio del mundo, y sin embargo se empezó a sentir solo, hermano. Se empezó a sentir vacío, se equivocó. Entonces él decía, ¿de qué me sirve ser rey, ser rico, ser multimillonario? ¿De qué me sirve ser el hombre más sabio del mundo si no encuentro placer en lo que hago? Estaba llegando a esas conclusiones, pero al final del libro de Eclesiastés, Salomón llega con la clave de todo, ¿no? Que la sabiduría tiene que estar acompañada con el principal componente que es Dios en nuestra vida. Al final, ese es el resumen de todo el libro de Eclesiastés. Incluso el capítulo siguiente, el capítulo 11, Salomón se da cuenta pues que hay que trabajar duro para lograr las cosas, lograr las metas, ¿no? Eh, Sin embargo, él también se da cuenta que el trabajo duro es aflicción de espíritu, es decir, no es suficiente, pues, trabajar rompiéndose el alma en el trabajo, es decir, llegar primero que todos, irnos al último que todos, trabajar todos los días, trabajar muy duro para querer ser prosperado, para querer ser bendecido, sino que la clave en ser prosperado es que sea la voluntad de Dios que Él nos quiera bendecir. Esa es la clave. Pero aclaremos, o sea, la sabiduría es necesaria para vivir en este mundo, hermanos. Y de eso es lo que nos habla el capítulo 10 y es lo que vamos a estudiar. En el capítulo 11 el rey Salomón va a hablar temas sobre el trabajo, que es muy necesario, pero no suficiente. El trabajo es muy importante en nuestra vida, hermanos, porque si no trabajamos, si no tenemos una actividad, nos hacemos ociosos. Y a partir de esa ociedad, pues van a salir infinidad de problemas. Pues de hecho,
Una de las primeras instrucciones que le dio Dios al hombre en cuanto lo puso en la tierra, ¿qué fue? Que labrara el huerto del Edén, o en otras palabras, que trabajara en el huerto. Pues yo me imagino que Adán muy posiblemente podaba los árboles, cosechaba las naranjas, hacía los canales de riego. O sea, Dios lo puso a que fuera un hombre fructífero, que trabajara, pues que no estuviera de ocioso. Pero pues trabajar duro, duro y duro no es suficiente. Lo que es suficiente es la bendición de Dios a nuestra vida, ¿no? Y en el capítulo 12, bueno, pues llega la gran conclusión del rey, que es buscar a Dios. Bueno, entonces, hermanos, el capítulo 10 nos habla sobre los contrastes que hay entre ser un necio, entre ser un sabio. Pero entonces, hermanos, ¿quién es un sabio? ¿O qué es ser sabio, hermano? Reflexionemos un poquito en esto, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a un sabio, pues a veces nos viene a la mente una persona con una toga, sentado, meditando, con los ojos cerrados, en una pobreza extrema a veces, ¿no? Como los monjes, no sé, tibetanos por allá. A veces pensamos en eso, ¿no? O a veces pensamos en un empresario muy exitoso, en una persona con carrera, una persona con formación, con un posgrado, una persona que escribe libros, una persona que es muy inteligente. Sin embargo, para la Biblia el concepto de ser sabio no es eso, hermano, no es ser una persona inteligente. El concepto de la Biblia de una persona que es sabia es una persona que tiene una muy buena relación con el resto de las personas. Una persona que tiene muy buena armonía con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, principalmente con su familia, hermano. Es una persona que sabe educar a sus hijos, es una persona que sabe mantener buenas relaciones laborales, sabe conducirse bien en la vida, sabe hablar bien, tiene un lenguaje propio, sabe escoger los mejores medios, hermanos, para lograr sus fines. Esa es una persona sabia de acuerdo a la Biblia, hermano. Ahora, el capítulo 10, la semana pasada vimos los primeros 8 versículos, 7 versículos, ¿no? 8, perdón, 8. Y el primer versículo, vamos a retomar así rapidito, porque entra todo de un contexto. Todo el capítulo 10 se estudia de manera completa. El versículo 1 nos habla sobre que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. En otras palabras, esto se refiere, o lo que Salomón quiso decir, es que una pequeña necedad puede arruinar eh, el buen concepto que la gente tiene de una sola persona. Una sola acción imprudente puede dañar la buena reputación de una persona. A veces nosotros siempre nos estamos cuidando de dar un buen testimonio, de dirigirnos bien, de cumplir las leyes, pero a veces, hermanos, fallamos en una cosa y esa cosita nos marca para siempre ante la gente, ¿no? Por más cumplidores que hayamos sido de las leyes y las normas que nos rodean, a veces se nos pasa algo y la gente se fija en eso. Y desde entonces se echa a perder el perfume, ¿no, hermanos? Es algo común en la vida, es algo que pasa. Aquí Salomón hace referencia a un insecto, a una cosa tan insignificante como una mosca. Hace días yo venía manejando de San Luis a Mexicali y en el camino, en la carretera, empecé a sentir pues el bichito dentro del carro manejando, ¿no? Y pues tú vienes manejando y es bien incómodo que la mosca te pase por la cara, se te para en la frente y de repente pues tú te la quieres quitar de encima, pero vas manejando, pues imagínate, vas en una carretera internacional, vas muy rápido, vas con tráfico y una mosca te está molestando, ¿no? Mi propósito es llegar sano y salvo a Mexicali en paz a mi casa y en el camino hay algo que me va estorbando, es una mosca. Y yo pensé, bueno, voy a abrir las 2 ventanas de enfrente y la presión del aire va a hacer que se salga, ¿no? Abrí las 2 ventanas de enfrente avanzando el carro y no se salió. El aire no la sacó. Bueno, entonces voy a abrir las 4 ventanas y la presión del aire le va a echar para afuera. Y así dejé un ratito el carro, iba avanzando, y adentro se sentía toda la presión del aire, dije: "Con ese torbellino se va a salir", dije yo. Después de, no sé, 20 segundos dije: "Suficiente". Ya el aire ya debe haber hecho su acción, la ha de haber sacado del carro. Cerré los 4 vidrios y al ratito, hermanos, otra vez. Híjole, no puede ser, dije otra vez. Y pues ahí vas todo incómodo manejando, ¿no?
yo le tiraba manazos y manazos y, pues, de repente me desconcentraba en la carretera. Y, pues, de repente por ahí traía con lo que cubro la luz solar del espejo de enfrente, pues, lo agarré como acordeón y cuando vi que se paró en una ventanita, venía con una mano y con la otra venía tras, 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 hasta que le atiné, ¿no? Pero no me daba cuenta, hermanos, que en el camino el carro iba así, por ir por ir siguiendo a la mosca, pues, por ir correteando a la mosca con tal de poderla matar, y no me daba cuenta que el carro iba, pues, sabrá Dios dónde, ¿no? Y cuando, bien satisfecho, por fin, dije yo, y que voy viendo que el carrito ya casi me salía de la carretera por irme distrayendo por una insignificante insecto, hermano, de cómo y de ahí viene la reflexión de cómo cositas tan significantes nos desvían de nuestro propósito, ¿no? De llegar en paz, tranquilos a nuestro propósito. Siempre va a haber algo que nos esté distrayendo, hermanos. Entonces, ¿qué debe haber sido lo sabio en ese momento, hermano? Pues, evidentemente, haber detenido el carro, haberme orillado y tranquilamente, sin ninguna presión de nada, sacar la mosca como diera lugar para que me dejara conducir, ¿no? Pero no hice eso, ¿no? Se me hizo muy fácil eso, pero, pues, gracias a Dios no pasó nada, pero, pues, qué gran lección de vida, ¿no? A algo así se refería el sabio, eh, Salomón, hermanos, con esto, pero bueno, lo trasladamos a otro contexto. Los versículos 2 y 3 se refiere a que el sabio elige el camino correcto, hermanos, mientras que el necio se va a desviar y lo va a demostrar con sus acciones, lo va a demostrar con su testimonio, la forma en que se expresa, la forma en que hace las cosas. Y es que una característica de una persona sabia, hermanos, es que siempre va a pensar en hacer lo bueno, siempre va a pensar en darle lo mejor a sus semejantes, mientras que una persona necia va a hacer todo lo contrario, va a hacer lo malo y no le va a importar el bien común. El versículo 4 nos habla sobre que hay que tener calma frente a las autoridades, porque muchas veces los jefes, como están en autoridad que Dios les ha dado, son arrogantes y muchas veces no investigan las cosas y se desquitan con el primero que se encuentra, ¿no? Y aquí la recomendación del rey, hermanos, en el versículo 4 es que si alguien en jerarquía superior a nosotros se enoja con nosotros, con razón o sin razón, aquí en otras palabras el rey dice que no renunciemos a ese cargo y que atendamos esa situación con un gran remedio, la paciencia, hermano. Es a lo que se refiere, en otras palabras, el versículo 4. A veces algunas personas dicen, o tal vez nosotros también decimos, pues yo no tengo pelos en la lengua y yo no soy, y mi pecho no es bodega, y yo le voy a decir sus verdades a esta persona. Y empezamos a reaccionar de acuerdo como la otra persona reacciona. De repente se empieza a enojar más la otra, me empiezo a enojar yo y ya se empieza a hacer una situación incontrolable que puede llegar hasta los golpes, ¿no? Y aquí, hermanos, es cuando la Biblia nos llama a que seamos mansos, que seamos humildes, que tengamos paciencia. Una de las características de una persona sabia, hermanos, es que tiene paciencia, que sabe tener paciencia y que ante estas situaciones es mejor quedarse callado. Y la Biblia recomienda en Proverbios capítulo 15 que cuando nos pasa esta situación nosotros contestemos de manera tranquila. Dice, la respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. Así es que cuando estemos en una situación como esas, hermanos, pues hay que responder de manera tranquila, pensando que Dios o creyendo que Dios va a tener el control de esa situación y que Él se va a encargar de eso, ¿no? Para que nosotros no salgamos lastimados con una situación de ese tipo, ¿no? Hay que ser pacientes, hay que ser mansos. A veces uno se desespera, ¿no, hermano? Porque quiere las cosas rápidos y las queremos ya, ¿no? Hace muchos años, el uno de nuestros carros entró a mantenimiento y no nos dieron la factura, ¿no? Y nos dijeron: "En el transcurso del día", pues, pasaron 1, 2, 3 días y nunca llegó la factura. Y yo hablé a la agencia para que nos dieran la factura. Le contesta una muchacha: "Oiga", le digo, "tienen casi una semana que no me envían la factura y si no les hablo no se acuerdan de que tienen ese pendiente conmigo". Ya me estaba empezando a enojar con la persona que me atendió, ¿no? Y a lo mejor esa persona no tenía nada que ver, ¿no? A lo mejor a alguien de administración se le olvidó pasar el reporte y todo la molestia mía le estaba cayendo a otra persona, ¿no? Y la persona de esta dice: "Oiga, pues discúlpeme, es que, pues, es que yo no sabía".
bueno, pues qué falta de comunicación hay con ustedes. Ahí empezamos a sacar toda la frustración nuestra, ¿no? El caso es que la muchacha le dice, oiga, me dice, discúlpeme, pero es que usted no sabe qué situación estoy pasando, usted no sabe los problemas que tengo aquí dentro de la empresa. Yo dije, mira, todavía me quiere decir que es mi problema, sus problemas. Y le digo, oye, ¿y, ¿y quieres que te cuente los míos también para que te sientas todavía? Y yo todavía molesto, hermano, así. Y al ratito me cayó como que la voz del Espíritu Santo, ¿no? Porque la muchacha empezó a llorar. Es que usted no sabe lo que me está pasando, me siento muy mal, la situación de la vida me está tratando bien mal y empezó a llorar, hermano. Empezó a llorar y, híjole, me sentí bien avergonzado y la muchacha me colgó. Entonces, hermanos, por eso la Biblia nos enseña que seamos prudentes, porque no sabemos qué le está pasando a otra persona. A esa persona le echamos más leña al fuego, ¿no? ¿Y qué tal si esa persona decide quitarse la vida por nuestra culpa, por nuestra imprudencia, hermano? Híjole, entonces, pues, ese tipo de cosas, hermanos, son a las que la Biblia nos enseña, y aquí el rey Salomón nos dice que seamos prudentes, que tengamos paciencia. Los versículos 5 al 7 nos habla que la necedad que tienen los necios, los ineptos, eh, y parece que la vida los premia, hermanos, porque le dan los lugares de liderazgo, le dan los mejores puestos, y son las personas menos capaces para estar a veces en el gobierno, para estar de líderes en las empresas, causan un gran problema, causan un gran desorden, mientras las personas que realmente dirigen las empresas o los gobiernos son las personas que están en la cadena de mando hasta abajo, ¿no? Y Salomón dice como que todo esto está al revés, ¿no? Como que todo esto está mal. A la gente incapaz le dan los grandes puestos de responsabilidad, mientras a la gente sabia, a la gente con experiencia, con conocimiento, le dan los puestos más bajos. Todo esto está al revés. El versículo 8 nos dice, hermanos, o nos da a entender que la vida tiene riesgos. Y viene la metáfora de que si hacemos hoyos, podemos caernos en los hoyos. Y que si partemos en 2 o si rompemos un muro, una pared, nos puede morder una serpiente, ¿no? Aquí parece como si fuera un refrán, ¿no? Si haces esto, va a pasar esto. También parece que en el capítulo 10 el rey está hablando de Proverbios, porque la narrativa es muy similar a lo que dice el libro de Proverbios, ¿no? Pues empieza a dar consejos, no dice: "No hagas esto porque te va a pasar esto". Y el versículo 8 parece ser que eso dice, ¿no? Si hacemos hoyos, vamos a caer en ellos. Es decir, si no hacemos bien las cosas, tarde o temprano vamos a caer en nuestros propios errores. Algunos eruditos de la palabra de Dios, hermanos, piensan que cuando Salomón estaba escribiendo el capítulo 10 se dio cuenta que era necesario escribir un libro de sabiduría y que a partir de este capítulo 10 él empezó a escribir también el libro de Proverbios, porque la narrativa del capítulo 10 es muy similar, hermano, al libro de Proverbios. Bueno, entonces aquí el rey nos da a entender que la sabiduría nos va a preparar para los riesgos de la vida, para que cuando hagamos hoyos no caigamos en ellos, no caigamos en nuestros propios hoyos. Bueno, empezamos con el versículo 9, que es de lo que vamos a abundar un poquito más. El versículo 9 dice: "Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra". En otras palabras, hermanos, si partimos piedras, es muy probable que vayamos a salir heridos. Imagínate una persona que está con un marro y un cincel sin protección, ¿no? Sin casco, sin goggles, sin equipo de seguridad, pues lo más probable es que alguna rebaba de una piedra le va a picar un ojo y le va a hacer daño. Ahora también, si cortamos leñas sin las precauciones debidas, seguramente, o es muy probable que podamos tener algún accidente cuando rebote un pedacito de un leño, ¿verdad? Seguramente muchos de nosotros hemos cortado leña con una hacha o con un machete y hemos visto cómo a veces los pedacitos de la leña rebotan y nos pegan en el cuerpo. Así que, hermanos, cada actividad que hagamos, cualquier cosa que hagamos en esta vida, tiene implícito algún peligro, el tipo que sea. Por ello, tenemos que ser sabios para anticiparnos ante cualquier actividad que vayamos a desarrollar, porque no sabemos cuál va a ser la consecuencia de esa actividad que vayamos a desarrollar.
Las personas necias comúnmente hacen las cosas sin sin prever las consecuencias que vayan a suceder. Por ejemplo, hermano, nosotros sabemos que el agua es vida y muchos recomiendan que por lo menos tomemos 2 litros de agua al día, ¿no? Porque es muy sano para el cuerpo. Pues ya se dio un caso, hermanos, de una persona que con ese razonamiento de que el agua era muy buena para el cuerpo, empezó a tomar mucha agua, mucha agua, mucha agua. 5, 8, 9 litros diarios de agua, hermano. Pues si el agua es buena, si el agua es vida, si el agua es salud, pues le va a hacer mucho bien a mi organismo. Pues se excedió tanto de tomar agua, hermanos, que esa persona falleció, hermano. Su organismo se inundó, no sabemos, no sé, pero de tanto tomar agua se murió, hermano. ¿Cuándo quién se va a imaginar eso, no? De morirse de tomar agua, hermano. Qué curioso, ¿no? Pero a eso se refiere la Biblia, pues, que en todas las cosas que hagamos estemos conscientes de que puede haber algún peligro implícito. Es increíble lo que ahorita está sucediendo, hermanos, con, por ejemplo, la gente que se hacen llamar influencers o youtubers, ¿no? De que por conseguir una buena toma, un buen video, no miden los riesgos y pasan infinidad de accidentes. Por ejemplo, a un influencer ruso estaba grabando una escena con su novia y dentro de esa escena su novia tenía que salir corriendo a la calle y él la iba grabando detrás de él, como simulando una persecución. La muchacha no se dio cuenta, no volteó a los lados y pasó un carro y la atropelló. Y el muchacho, con tal de continuar teniendo una toma inédita, no atendió a la muchacha, hermano, la grabó hasta que se murió. No llamó a la policía, no llamó a los servicios médicos, no, dijo: "Aquí tengo 1,000,000 de vistas", no sé qué pensó, y grabó todo, hermanos. Fíjate que pero, ¿en qué nos estamos convirtiendo, hermanos? Otras personas por tomar muy buenas tomas, igual otro youtuber, influencer, no sé, estaba sacando un video en donde estaba haciendo una narración sobre, un río y estaban unas piedras. El caso fue que esta persona no midió el riesgo y lo resbaloso de las mismas, piedras hizo que él tropezara, resbalara, cayó a la afluencia del río, el río lo arrastró y se ahogó. Pues son personas que no están midiendo las consecuencias, hermano. Y aquí el libro este nos advierte, si cortas piedras, probablemente te vas a herir con ellas. Si partes leña, posiblemente te hagas daño con ella. Por eso aquí el escritor nos incita a que tomemos precauciones. Versículo 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Eso es lo que dice nuestra Reina Valera. Y nosotros lo vamos a interpretar así. En otras palabras, hermanos, el hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si queremos prosperar, tenemos que saber qué hacer y hacerlo bien. En otras palabras, una persona que quiere cortar leña de un árbol y está utilizando una hacha sin filo, pues evidentemente necesita mucho más fuerza, necesita mucho más tiempo, más esfuerzo para poder cortar porque el hacha no tiene filo. Y si esa hacha tuviera filo, pues evidentemente cortaría el árbol o la leña mucho más fácil. Así que si pierde filo el hacha, hermanos, de nuestra vida cotidiana, pues nos va a costar más esfuerzo lograr las metas, lograr las cosas. Aquí aplica lo de un dicho mexicano, más vale maña que fuerza, ¿verdad, hermanos? Porque si estuviera bien afilada el hacha, pues sería más fácil cortar el árbol. En otras palabras, el rey dice, necesitamos ser sabios. O sea, ¿cómo voy a ir a cortar un árbol con un hacha sin filo, no? Yo quiero terminar ese trabajo y hacerlo bien, quiero que me vaya bien, pues tengo que irme con el hacha bien afilada. Así es que tenemos que tener bien afilada el hacha de nuestra sabiduría, hermanos, para hacer un trabajo más eficiente. El versículo 11 nos dice, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. En otras palabras, tenemos que actuar a tiempo para evitar mayores problemas. Porque si el encantador no ha encantado antes la serpiente y esta la muerte, pues entonces, ¿qué trabajo está haciendo, no? Eso es algo que tiene que preverse.
El punto en este versículo 11, hermanos, es que la sabiduría nos va a prever que nos anticipemos a las cosas. Por ejemplo, el trasladarnos de un lugar a otro, nosotros decimos, de aquí a este punto tardo 20 minutos y tenemos una reunión muy importante, pero resulta que no contamos que el tráfico de Mexicali ahorita se ha hecho insoportable y ahora tenemos que prever mucho tiempo para estar en los lugares por las distancias y principalmente por el tráfico, hermano. Así que la sabiduría, hermano, nos va a enseñar que si yo tengo una cita a fulana hora, tengo que anticiparme con mucho tiempo, al tiempo calculado, por cualquier situación que vaya a suceder. Y esto es para que podamos ser puntuales. Otra de las, eh, otro de los rasgos que tiene una persona sabia es esto, que se anticipa a las cosas. Así que, hermanos, ¿cómo nos podemos anticipar ante una situación difícil en nuestra vida, ante alguna situación que nos acongoje? Bueno, pues anticipándonos a esas cosas, afilando nuestra hacha con oración, pues con estudio bíblico, con comunión con los hermanos, asistiendo a nuestras reuniones, practicando lo que nos dice la Biblia y pues claro, poniendo en las manos de Dios todo lo que vamos a hacer, planificando las cosas. El versículo 12 dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. En otras palabras, hermanos, cuando el sabio habla, esas palabras que habla el sabio a todos les va a caer bien porque el sabio busca lo bueno, el sabio busca edificar a la gente, pero cuando el necio abre la boca, provoca su propia ruina, es decir, sus palabras destruyen, sus palabras hacen daño, hermano, ¿no? Y esto es, hermanos, porque lo más difícil de controlar en nuestra vida, hermanos, indudablemente es nuestra lengua. Cuando estamos siendo confrontados y cuando nos están gritando, cuando nos están levantando la voz, evidentemente nosotros queremos responder de la misma manera y queremos responder con palabras, a veces fuertes, antisonantes y contestar en la misma tonalidad. Y la Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y curiosamente, hermano, muchos cristianos reaccionan ante situaciones de ese tipo con groserías. ¿Qué no se supone que vamos a la iglesia, hermano? Y a veces respondemos peor que un pagano, hermano, alguien que no va a la iglesia. Y con coraje. Proverbio nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, hermano. ¿Por qué será? Bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en el corazón no está Dios, pues ¿qué va a salir? Pura basura, ¿no? Este es el énfasis más grande en el libro de Proverbios, hermanos, de cómo usamos la boca. Así que una persona sabia, hermanos, se caracteriza porque trae aliento, porque trae buen consejo, porque trae palabras sabias. Y un necio únicamente nos va a ofrecer daño. Pregunta, hermanos, en nuestra vida cotidiana, en donde Dios en donde pensamos que nadie nos ve, pero que Dios está ahí, y cuando estamos con personas que a veces no comparten nuestra misma fe, ¿cómo nos expresamos, hermano? ¿Qué tan sabios somos para expresarnos? El versículo 13 dice: "El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío". En otras palabras, el rey Salomón dice que los necios hablan tonterías, y esas tonterías terminan acabando en cosas peores todavía, pues, que hay peor que una tontería, ¿no? Peor, cosas peores todavía, ¿no? Un ejemplo de eso, hermanos, es las personas necias y arrogantes. Un ejemplo de ellos nos lo da la Biblia con Nabucodonosor. Este rey conquistó el mundo conocido en aquellos tiempos. Me imagino que tal vez salió a su balcón y dijo: "Miren, este es mi reino. Los edificios más altos están en Babilonia. La gente más sabia trabaja para mí. La ciudad mejor planeada del mundo, yo la construí con mi conocimiento.
yo hice todo esto, los árboles crecen en abundancia en este mi reino, porque yo soy su creador. Me imagino que el hombre estaba ah, razonando en esa manera, ¿no? Pero pues todos conocemos la historia de cómo Dios le dijo, no, mijito, el que hizo todo eso soy yo. Y le da una tremenda paliza, ¿no? Al mandarlo a convivir con animales y con fieras del campo, ¿no? Imagínate una persona, hermanos, que ande en medio de, no sé, me imagino la selva, andando, caminando con sus pies y con manos como si fuera un animal terrestre, ¿no? Todo porque la persona esta fue necia y soberbia, hasta que él comprendió que todo eso no provenía de él, sino que Dios le daba las cosas para que él gobernara, que Dios lo puso ahí porque Dios quiso y que las cosas son porque Dios así quiere que sean. Versículo 14. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie de lo que ha de ser. ¿Y quién le dará a saber de lo que después de él será? En otras palabras, las palabras necias no le faltan a estas personas soberbias. No saben qué va a pasar mañana, no saben qué va a pasar después y nadie puede decírselo, ¿no? Nadie puede decírselo en el sentido de que las personas necias no entienden razones, hermano. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido aclarar las cosas, hacerle entender a las personas que eso que están diciendo no es cierto, que no es correcto? Y las personas en su soberbia quieren saber más que nosotros, que a lo mejor sí, pero en algunas cosas se sienten muy superiores y no aceptan, hermanos, el concepto, no aceptan el consejo o no aceptan la verdad, porque eso me hace ver inferior a ti y me hace ver una persona muy débil si yo reconozco que yo me equivoqué, ¿no? A esas las personas a las que se refiere el rey en el versículo 14. El versículo 15, el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. En otras palabras, no tiene sentido que trabaje tanto el necio si ni siquiera sabe en dónde está, a dónde va y qué es lo que quiere. Estas personas hablan y hablan de las cosas, presumen saber mucho, pero desconocen de lo elemental de la vida, hermanos, que es tener a Dios o a Jesucristo en el corazón. El versículo siguiente, el versículo 16, nos dice: Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. En otras palabras, el rey dice: qué lástima da el país que tiene un rey incapaz y malos gobernantes que siempre van a querer estar de fiesta, ¿no? Y nosotros tenemos algunos ejemplos en la Biblia, hermanos. Vamos a ver un caso. Vamos a irnos a Segunda de Crónicas, capítulo 10, y vamos a ver uno de los casos a los que se refiere el rey Salomón. Qué curioso porque esto le pasó al hijo del rey, hermano. Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículos 6 al 11. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: Si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo: ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpión. ¿Qué pasó allí, hermano?
Así que el rey, dice la Biblia que tenía 41 años, no era tan joven, pero escuchó el consejo de muchachos que no eran tan sabios. Y a consecuencia de eso, el reino se dividió de acuerdo a la Biblia, hermanos. Fue un castigo de Dios a consecuencia de lo que el rey Salomón había hecho, que ya había decidido el Señor que se dividiera el reino. Pero dado a la incapacidad que tenía el rey para gobernar y de escuchar a sus príncipes, fue el reino que se dividió. Y ahí la nación de Israel se dividió en dos: el reino del sur y el reino del norte, que nosotros conocemos toda esa historia, ¿no, hermanos? Así que la Biblia nos habla también, hermanos, sobre otros casos en donde la pereza, la glotonería, la ociosidad y las palabras imprudentes de los gobernantes son señales de necedad que destruyen reinos y que destruyen vidas, hermano. El versículo 17 dice: Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. En otras palabras, hermanos, pues, qué dichoso es el país que tiene un rey bien preparado, un gobernante, un presidente bien estudiado, honesto, que vea por las necesidades del pueblo, gobernantes que comen para vivir y que no viven para comer, como lo hacían los emperadores romanos, donde ahí nos queda bien claro el concepto de la gula, hermano, ¿no? La historia nos cuenta que estos reyes, como por ejemplo Nerón, se provocaban el vómito después de haber comido esto para seguir comiendo y para seguir sintiendo el placer de seguir comiendo. Para eso lo hacía, ¿no? Así que bueno, entonces el rey nos dice aquí que qué bienaventurado va a ser el país, la nación que tenga a un gobernante que es hijo de nobles, es decir, una persona que es bien educada, que conoce, que sabe gobernar, que no es un ignorante de las leyes, que sabe, que va a procurar el bienestar de las naciones, de su pueblo, y que sus príncipes, es decir, sus secretarios, sus consejeros, sus sabios, es gente que sabe aplicar la sabiduría y que es gente que es prudente para decidir junto con el gobernante. Versículo 18: Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. En otras palabras, hermanos, la casa del perezoso, en la casa de los perezosos pues pasan muchas desgracias. Si yo estoy viendo que se está goteando mi casa con la lluvia, pues hay que reparar esa gotera, ¿no? Si no la reparo, pues se va a hacer tan grande el daño que se va a podrir el techo y se me va a caer, lo que está diciendo aquí. Por flojera no reparo eso, pues tarde o temprano el techo se me va a caer encima. Eso es lo que le pasa a la gente perezosa, a las personas de doble ánimo. Y la pereza, hermanos, es una característica de las personas necias, el ser perezoso o el ser ocioso. Versículo 19: Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Esto se pone interesante, porque aquí dice el rey Salomón que para ser feliz nos hace falta pan, nos hace falta el pan. Hay que comer, dice, para ser felices. Y para estar contento hace falta el vino. Y qué curioso, ¿no, hermanos? Que las personas que son con tendencia hacia las bebidas alcohólicas, eh, cuando se les pasan las copas, cómo las personas se transforman, ¿no? Y les sale otra personalidad a las personas, ¿no? Algunos de ellos son payasos. Seguramente nos ha tocado ver algunos de ellos. Algunas otras personas se creen luchadores de lucha libre, ¿no? Quieren golpear a todo el mundo y se creen los más fuertes, ¿no? El vino alegra a los vivos. Y si nos damos cuenta en todas las reuniones, hermanos, lo que hemos observado es que parece ser que las charlas o las pláticas se ponen más interesantes cuando hay una bebida alcohólica, y eso es porque el alcohol tiene cierto efecto en el cerebro, hace que las personas sean más sociables, hermano. Tiene ahí algo interesante en nuestras células de nuestro cerebro, ¿no? Por eso aquí el rey dice que el vino alegra a los vivos. Y por último dice, el dinero sirve para todo, es decir, para gozar de todo, para disfrutar de todo, hace falta el dinero, de acuerdo a lo que nos está diciendo el rey Salomón. Bueno, el versículo 20 nos dice:
Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. ¿Qué nos aconseja aquí el rey, hermano? Pues que no hablemos mal de las personas, pensando de que esa persona nunca se va a enterar. Y esto es porque las palabras vuelan. Y hace mención de los pájaros, dice, las aves del cielo llevarán la voz. Y esto nos recuerda a una frase muy común para nosotros, que parece que es común en todos los países, es de, ¿dijiste esto? ¿Cómo te enteraste? Que me lo dijo un pajarito. Es lo que dice aquí, ¿no? Porque las aves del cielo llevarán la voz. Y eso, hermanos, pues tiene una gran repercusión de que a veces uno se desahoga hablando mal de otra persona, pero aquí la Biblia nos aconseja que no hagamos eso porque tarde o temprano esa persona se va a enterar y va a venir una consecuencia a través de eso. Así que, hermanos, la sabiduría nos va a enseñar 3 cosas. La primera de ellas es que seamos pacientes ante la injusticia. La segunda es que nos va a ayudar a prever los posibles accidentes de la vida. Y la tercera nos va a dar prudencia para hablar y para que no hablemos a veces de las necesidades del corazón. Así que, hermanos, nosotros tenemos que reflexionar sobre en qué áreas de nuestra vida nosotros actuamos como necios, porque a veces es imposible, somos humanos, aunque estamos en un camino a la perfección, no somos perfectos. Va a haber momentos en que vamos a ser ociosos y vamos a caer en el hoyo, como dice el rey. Va a haber momentos en que nos vamos a enojar, va a haber momentos en que vamos a descuidar nuestras responsabilidades. Y lo que tenemos que hacer aquí, hermanos, pues es definitivamente pedirle a Dios sabiduría para tener humildad ante las situaciones y para tener, evidentemente, un autocontrol, porque nosotros no tenemos el control de la vida, hermano, no tenemos el control de las cosas que suceden. Nosotros quisiéramos tener a veces, tener el tiempo o las situaciones controladas para llegar a nuestras metas, nuestros objetivos a tiempo o cumplir nuestros propósitos. Hace, no sé, unos meses se me ocurrió ir a comprar una pizza, hermanos, y hablé por teléfono. La quiero así. ¿En cuánto tiempo voy? Me dijeron, en 15 minutos está lista. Perfecto, dije yo. Voy a llegar en 20 minutos para darle 5 minutos más y para llegar al centro comercial y para no pagar estacionamiento. Llego a la pizzería, hermano, y ¿qué se le ofrece? Bueno, vengo a recoger una pizza, hablé hace como 20 minutos. Usted es Ricardo. Y me buscó en el sistema y no estaba. Y volteó para atrás y empezó a gritar: "Hey, que no sé qué, la pizza, no sé qué". ¿Cuándo? Si no nos ha llegado nada. Y resulta que nunca tomaron la orden, hermano. Y empezó a la muchacha, pues, media nerviosa a capturar todo en el sistema, sacó el ticket y ahí va corriendo atrás. Y le digo: "Oye, ¿no la has mandado a hacer?", le digo. "Oiga, disculpe, se nos pasó". Y se me estaba empezando a subir los Salomón, hermano. Le dije: "Oye", me digo, "por tu culpa voy a pagar el estacionamiento", le digo, "para eso hablé con tiempo, para que ya estuviera lista y no pagar". "No, sí, oiga, disculpe, ahorita va a estar". "Pues sí, pero va a tardar 20 minutos", le digo, "y voy a pagar el estacionamiento, por tu culpa". No, pues, no no hallaba ni qué decirme la pobre muchacha, ¿no? Y pues igual yo también me estaba enojando, me estaba enojando, enojando y contando los minutos, los minutos. Pues sale como a los 17 minutos, dije: "No, ya pasó el voy a tener que pagar estacionamiento". Pues ni modo, ni modo. Y la muchacha me grita, ¿no? "Ricardo, ya está lista su pizza", y resulta que me da 2 me pone 2 pizzas, hermano. Y otra vez me volví a enojar, me está dando la orden de otra persona, dije yo. Oye, le digo, yo no te pedí 2 pizzas. Ya como me estaba empezando a hervir la sangre, así oye, te tenía con hambre, me hizo pagar. Bueno, todo se estaba acumulando ahí, ¿no? Y me contesta la muchacha muy tranquila, no, oiga, por nuestro error le vamos a dar una pizza de cortesía. Y yo dije, y de repente, exactamente, de estar bien enchilado, pues de repente todo fue azúcar, ¿no? Se bajó del calor a lo congelado, ¿no? Y pues ahí aplica lo que dice la Biblia, ¿no? Que las palabras amables calman todo, ¿no? Pues sí, hombre, me fui
Me fui feliz y contento. Dije: "Ah, pago el estacionamiento, no le hace", no iba con 2 pisos. Pues resulta que salgo, hermanos, y crucé el estacionamiento faltando 1 minuto. Todavía no me cobró el parquímetro del centro comercial. Y bueno, hermanos, concluyendo con el capítulo 10 de Eclesiastés. El capítulo 10 nos habla de 3 animales: las moscas, las víboras y las aves. Y en los contextos en los que nos hablamos, bueno, trasladándolos a contextos espirituales, son cosas que nos van a provocar situaciones comprobadas, situaciones difíciles en la vida. Ahora, Salomón está hablando mucho sobre los necios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué está dando tanto énfasis a los necios? Bueno, porque evidentemente Salomón no sabía, pero dentro del plan redentor del Señor era salvar a los necios, porque nosotros, hermanos, fuimos necios o seguimos siendo necios, pero a estos necios, a nosotros como necios, Dios nos quiso salvar con su poder. Quiso demostrar el gran poder que él tenía de poder salvar a los necios, que en este caso somos nosotros. Y las iglesias, hermanos, estamos llenos de necios que queremos aprender y queremos aprender la sabiduría de Dios. Estamos aprendiendo entonces, hermanos, con el capítulo 10 que la sabiduría no es suficiente para entender el significado de la vida, porque Salomón no lo entendió. Era el hombre muy sabio y no lo entendió. Él tropezó, él se sintió solo. Pero sí es necesaria para vivir. La sabiduría es necesaria para vivir. Pero dentro de esa necesidad que tenemos de vivir con sabiduría, necesitamos la gracia de Dios, que es lo que no tenía Salomón. Por eso él, siendo muy sabio, muy rico y habiendo experimentado todos los placeres que pudo haber tenido, una persona excepcional como él, no tenía la gracia de Dios. Así es que por medio de la predicación de la locura del evangelio, nosotros los necios, ahora es que somos sabios gracias a Dios, hermano. Ahora, hermano, pregunta, ¿la gracia es suficiente para la salvación? Evidentemente sí, ¿verdad? Nos queda muy claro que la gracia de Dios es suficiente para que seamos sabios. Ahora, ¿es suficiente la gracia para que vivamos debajo del sol, como dice el rey Salomón? ¿Es suficiente la gracia para que vivamos esta vida debajo del sol, de acuerdo a lo que estuvimos estudiando? Y la respuesta, curiosamente, es no, hermanos, porque para vivir la vida debajo del sol necesitamos la sabiduría de Dios para saber vivir. Y esto es fácil de comprobar, hermanos, porque anda mucho cristiano en la calle haciendo lo que le da la gana, pues, sabiendo que eres salvo y que no tienes ningún problema, que vas y haces tus desastres y al final sabes que Dios te va a perdonar porque estás bajo la gracia. Pues sí, estoy bajo la gracia de Dios, soy salvo por la gracia, pero no está siendo sabio, hermano, no está siendo sabio. Entonces necesitamos la sabiduría, pues claro, hermano, necesitamos la sabiduría para poder vivir y mucha, hermanos. Necesitamos sabiduría para no pelearnos con nuestros semejantes, para no enojarnos, para administrar nuestro coraje a veces, ¿no, hermanos? Así que si no tenemos sabiduría, hermanos, dice la Biblia que el que esté falto de sabiduría, que se la pida a Dios y que ésta le será dada, pero hay que pedirla con fe. Eso lo dice Santiago en el capítulo 1, versículo 5. ¿Y por dónde empezamos, hermanos, si no tenemos sabiduría? Bueno, pues la clave está en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que dice que el principio de la sabiduría, hermanos, es el temor a Dios. Entonces ya vamos de gane, porque ya estamos en eso, ¿no? Vamos de gane, ya dimos el primer paso. Bueno, hermanos, entonces en conclusión, Eclesiastés 10 nos enseña que la sabiduría es un regalo de Dios que va a traer orden a nuestra vida y que va a traer bendición, mientras que la necedad nos va a llevar al caos y va a llevar a las personas a la ruina. Así que nosotros tenemos que ser prudentes y pedirle a Dios que nos haga sabios en las cosas que hacemos cotidianamente. Tenemos que examinar las palabras que salen de nuestra boca para no ser necios. Lo que nosotros hacemos, las acciones que hacemos derivados de alguna situación difícil. Sabemos que tenemos un propósito en la vida, hermanos. Por ejemplo, esa persona que me contestó el teléfono en la Toyota, tal vez era el propósito de Dios, era que eso sucediera para que le diéramos una palabra y no reaccioné como debería, ¿no? Tal vez era el propósito de Dios. Así que tenemos que ser sabios, hermanos, para este tipo de cosas. Es difícil, hermanos, pero
Ya conocemos cuál es el principio, que era temer a Dios, y tememos a Dios, y tenemos confianza en que Él nos está guardando nuestros pasos. Sabemos que Él va delante de nosotros. Él nos pide ahora que seamos sabios en todas las cosas que hagamos de cualquier tipo. Y eso está en Colosenses, hermanos. Dice Colosenses que cualquier cosa que hagamos, la hagamos como si fuera para el Señor. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, una comida, y si esa comida la va a comer Jesús, ¿cómo la haríamos, hermano? ¿Con la sopa fría, con las tortillas crudas? Pues haríamos lo mejor, ¿no? Haríamos lo mejor, porque sabemos quién se la va a comer. Así nos dice, así le enseñaba el apóstol Pablo a los colosenses. Cualquier cosa que hagas en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, en la calle, cuando vayas manejando, sé el mejor conductor respetuoso. Cuando seas como padre, sé el mejor padre, enséñale lo mejor a tus hijos. A eso se refiere esa palabra, hermanos. Bueno, pues oremos, hermanos. Pidamos a Dios sabiduría, pidamos a Dios que nuestras obras, que nuestros hechos, que nuestras palabras glorifiquen a Dios, que Él nos ayude y nos empuje a ser personas prudentes, a ser personas pacientes y que para que todas las cosas que hagamos, invitemos al Señor a nuestra vida. Señor, esta tarde te damos gracias por tu palabra. Es impresionante, Señor, cómo todo lo que plasmaste, todo lo que debemos saber para ser bendecidos en nuestra vida, en esta vida, está en este libro, Señor. Todo el manual de vida, el manual de comportamiento, para que nos vaya bien en la vida en todos los aspectos, tú lo plasmaste aquí. Es un tesoro escondido que tenemos que buscarlo y que lo estamos abriendo, Señor. Hoy nos queda muy claro que para vivir necesitamos sabiduría y te necesitamos a ti. Necesitamos tu gracia, Señor, para ser prudentes. Necesitamos de tu sabiduría, Señor, para sabernos controlar cuando nos estamos enojando. Necesitamos, Señor, de tu gracia y de tu sabiduría, Señor, para dar lo mejor de nosotros y poder ser instrumentos útiles en el momento en que tú nos quieras usar, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar estas cosas en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a respetar esta parte donde dice que tenemos que tenerte una reverencia a ti, Señor, para que tú nos des sabiduría para actuar. Y finalmente te pido que tú bendigas a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, en todos los aspectos. Prospéranos en todos los aspectos, Señor, así como prospera nuestra alma, como decía el apóstol, Señor. Prospéranos en todos los aspectos, económico, espiritual, material, en todos los aspectos, Señor. Que sea una iglesia que refleje tu misericordia, tu bendición y tu gran gracia para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermano.